Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos al módulo 23. Estamos iniciando ya con nuestra segunda sesión correspondiente a la tercera semana que está denominada como Tecnologías Emergentes en la Administración y la Gestión, donde el propósito principal de esta semana es el empleo de las tecnologías emergentes en la resolución de problemas de nuestro proyecto social. Bien, una de las partes importantes que estuvimos viendo en la sesión pasada era la parte del proceso administrativo con relación a la resolución de problemas. ¿Cuál era la estructura idónea que teníamos que tener en la etapa de organización? Porque, pues, lógicamente, dentro de la etapa de organización y la gestión de proyectos, nosotros podíamos contener la etapa de control. Esto derivado de que al momento de gestionar correctamente cada uno de los recursos, nos iba a permitir precisamente tener la etapa de control y la factibilidad de nuestro proyecto de una manera acorde. Bien, retomando un poco de las actividades que han enviado, es muy importante a visualización de lo que he recibido que se tomen en consideración las recomendaciones de la fase anterior. Esto derivado de que he visualizado que hay actividades donde no se han corregido los recursos, donde siguen aplicando palabras como no aplica, no los necesito. Y uno de los puntos importantes es que dentro de la columna de recursos financieros colocan no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica. Desde ahí denotamos un proyecto que ya no tiene viabilidad. Entregar un proyecto sin viabilidad en la fase 3, en la semana 3, perdón, eso va a determinar ya que no tiene factibilidad técnica. Si un proyecto ya no tiene viabilidad y no tiene factibilidad, automáticamente ya es un proyecto que no se puede llevar a cabo. Es un proyecto que ya no pasa de, y tendríamos que regresar a la etapa de planeación. Por eso es muy importante que nosotros regulemos y controlemos la etapa de la gestión de cada uno de los recursos que vamos a necesitar. De igual manera, cada columna, como les he compartido, tiene una nomenclatura y cada columna solicita un recurso en específico. Es decir, recursos materiales son bienes tangibles, recursos tecnológicos son bienes tangibles e intangibles. El recurso humano que ahora pasa a ser responsable de actividades y tareas, esta parte son las personas o los perfiles que ustedes crearon. Ahí no van nombres propios, ahí no va una persona con conocimientos ahí no van lo que van a realizar en tareas, solamente se colocan los perfiles. Los recursos financieros, tal como les compartí en la última semana, pueden ocupar la palabra dinero en efectivo o en su caso pueden ocupar lo que es la sumatoria del recurso material más el recurso tecnológico más los responsables de actividades y tareas multiplicado por la suma de los meses que están ocupando el proyecto. Bien, esto es una parte importantísima para la gestión de cada uno de los recursos que vamos a estar trabajando. Vamos a regresar un poquito con la presentación pasada, donde me quedé, dado que hay unos temas que no logré abordar por resolver dudas. Ahora bien, les comparto una parte importante que también vamos a estar visualizando durante esta semana. Estos espacios abiertos, derivados de algunas situaciones que se han estado presentando, no es para que el asesor virtual les resuelva la tarea o la actividad que ustedes van a realizar. Esto era una parte que yo realizaba como un apoyo para que el estudiante pudiera conocer cuáles eran los rubros que iban a entregar y se les facilitara. Sin embargo, a raíz de esto ha habido un poco de observaciones con relación a la forma en la que yo casi les pongo el ejemplo exacto que ustedes van a realizar para que puedan entregar su actividad. Y les estoy quitando un aspecto que viene dentro de la matriz de valoración, que es el análisis reflexivo de las instrucciones. Derivado de esto, el estudiante tiene que analizar a profundidad qué es lo que realmente se solicita. Desde semana uno yo les explicaba y les compartía que una de las partes importantes que debe de contener un proyecto social es que esos están determinados a mediano o a largo plazo y que cada semana tenía una consecución. Es decir, que la información de semana uno se iba a utilizar en semana 2, la información de semana 2 se iba a utilizar en semana 3 y todas las semanas se van a utilizar en la última semana y la semana final. Esta parte también es muy importante para que ustedes conozcan que dentro de un cronograma de trabajo no es factible el colocar
28 días, 13 días, horas, sino son la cantidad de meses que ustedes destinaron en su objetivo general. Y es muy importante que ustedes reflexionen en qué sociodemografía de población están trabajando. Esto aunado a que la fase de planeación, ustedes determinaron un objetivo general, si como les compartí no tuvieron una retroalimentación en el objetivo general, es el tiempo que ustedes van a utilizar. Ahora, si tuvieron alguna retroalimentación en el objetivo general, ustedes deben de adecuar ese objetivo general a una temporalidad acorde a la demografía de población con la que están trabajando. Eso es decir, si mi proyecto fue local, si mi proyecto fue estatal o si mi proyecto fue nacional. ¿Por qué? Porque una parte también importante de la reflexión que tiene que hacer el estudiante para la elaboración de un proyecto social es que determine si, por ejemplo, yo elaboré un proyecto estatal y dentro de mi estado hay 500,000 habitantes, ¿cómo puedo establecer un proyecto social o resolver una problemática socializada en tan solo 6 meses? Entonces yo tengo que empezar a investigar, tengo que indagar, tengo que profundizar el tema y analizar si realmente el tiempo que yo estoy estableciendo es un tiempo acorde. Nosotros tenemos la facilidad de estructurar de acuerdo a cada etapa que estemos trabajando. Entonces, esta parte sí es muy importante que ustedes la empiecen a reflexionar para poder entregar esta etapa de control. Esa etapa de control va a ser una etapa de dinámica, que de igual como les compartí, esta semana estamos utilizando a profundidad las tecnologías emergentes y es un aspecto importante dentro de la matriz de valoración el que utilicen las tecnologías para la elaboración de su diagrama de Gantt y que este diagrama de Gantt sea un diagrama de Gantt dinámico. Otro punto importante también es que al momento de hacer sus trabajos se coloque el uso responsable de información. Ya les compartí en la sesión pasada y de hecho quedó grabado cómo ustedes lo pueden realizar. Ya trabajo que no tenga las fuentes de información que estén acopladas al manual de prepa en línea CEP son menos 25 puntos de acuerdo a la matriz de valoración. Es decir, es muy importante que ustedes revisen, que ustedes pregunten, que ustedes escriban en el foro de dudas académicas, todos los recursos que tenemos a la mano dentro de cada semana. Yo, desde lo que es el inicio del módulo 23, les he compartido recursos en lo que es el foro de dudas académicas para que ustedes utilicen, pero es muy nulo el acceso que tiene el estudiante a los foros de dudas académicas, casi no hay participación en ellos. Entonces, eso se da por entendido de que el tema ya está dominado al 100%. La problemática generalizada radica en el que el momento de la entrega de las actividades, que son sábados y domingos, que es la mayor parte de las entregas de las actividades, yo les he apoyado en la parte de que califico los sábados y domingos por si en alguna circunstancia, una actividad no es aprobatoria, tengan la oportunidad de entregar. Y también contesto mensajes, contesto algunas dudas que tienen, pero sí es muy importante que ustedes conozcan que la labor del asesor virtual solamente es de lunes a viernes. Mensajes que hayan sido enviados sábados, mensajes que hayan sido enviados los domingos, no estoy en obligación de responderlos, sino hasta el día lunes, a partir del lunes 24 horas. Esto lo comparto por ciertas situaciones que han sucedido con relación a algunas anomalías en el aspecto de que no contesté o no he contestado algunos mensajes los días domingos. Sin embargo, esto lo digo por el aspecto de que se comparten las evidencias a los supervisores para que conozcan que mi trabajo o la parte de la asesoría virtual la cumplo y esto es una cuestión extraordinaria para que el estudiante tenga como apoyo. Otro punto importante que vamos a estar visualizando esta semana y que se los tengo que compartir es que ya ustedes pueden ir viendo quiénes son los estudiantes que van a aprobar el módulo y quiénes son los estudiantes que no están aprobando el módulo. Y es muy importante que para algunos que tengan una calificación actual de 59, de 58, todavía tienen la oportunidad de modificar sus actividades y sus tareas con el fin de que en esta semana, que es la semana 3 y la semana 4 puedan amortiguar estas calificaciones y que puedan tener una ponderación al final aprobatoria. Que de igual manera, para aquellos que no tengan una calificación aprobatoria, va a existir un módulo que se llama módulo 23 de recuperación. Esto inmediatamente después de finalizar la última semana,
que es la semana 4. Dos semanas después le llega la invitación a los estudiantes para que puedan recursar, puedan hacer la recuperación y puedan entregar las fases que no tuvieron una calificación aprobatoria. Y para en su caso, ya puedan aprobar lo que es el módulo. Bien, dentro de los beneficios de la administración de proyectos, bueno, ya antes que se me olvide esta parte también, dentro de los foros de clase ya también está siendo evaluado no solamente por mí, sino por parte del supervisor, que el tema de reflexión que esté indicado son las respuestas que tenemos que colocar dentro de los foros de clase. Por eso siempre he hecho mucho hincapié y mucha alusión en la parte de que cada foro tiene una participación en específico y la de esta semana son tecnologías de comunicación. Seguimos compartiendo tecnologías de gestión como Asana, como Trello, como Monday, que ya no están catalogadas como tecnologías de comunicación, sino que son tecnologías de gestión. Eso se los comparto porque a veces sucede que al momento de hacer la evaluación del foro de clase no vayan a tener una calificación muy baja. Que aún estamos a tiempo de poder volver a mandar esas aportaciones para que puedan tener el 100%. Y que de igual manera invitarlos a usar las fuentes de información. Bien, ahora sí, retomando la parte del diagrama de Gantt, el diagrama de Gantt tiene una base específica en que es un gráfico de barras horizontal donde se determinan tiempos de inicio y tiempos de conclusión. Recordemos que el diagrama de Gantt en su historia que nos especificaba Henry Gantt, este diagrama nos especifica el tiempo que debe de tener de realización de nuestro proyecto. Es decir, ya sea mediano o largo plazo, porque estamos trabajando con macroproyectos y no es un microproyecto. Otro punto importante dentro de un diagrama de Gantt es que el diagrama de Gantt debe de contener actividades, debe de contener tareas con verbos en infinitivo. Todo lo que estuvimos trabajando durante estas semanas estuvo muy apegado a la metodología de Bloom. Es muy importante que nosotros sigamos trabajando con esta metodología de Bloom. En las ejemplificaciones que yo les he compartido, y de hecho también en la última ejemplificación de los escenarios, utilizamos en las propuestas de solución y en las acciones la metodología de Bloom. ¿Por qué siempre seguimos ocupando la metodología de Bloom? Porque los verbos que terminan en ar, ir, son acciones que se van a realizar en un tiempo indeterminado. Esto va a que el momento de utilizar la metodología de Bloom en esta última etapa, que es análisis de los escenarios en futuros hipotéticos, lógicamente vamos a usarlos a futuro, pero pues son acciones que se van a realizar que no sabemos cuándo, en el momento que llegara a pasar este escenario. Bien, en el diagrama de Gantt tiene que estar muy apegado a lo que es nuestra tabla de actividades, tareas y recursos con los elementos adicionales. Que, por ejemplo, tenemos fechas de inicio, fechas de conclusión, tiempos totales y también tenemos lo que son la parte de la distribución de cada uno de los recursos. Y como vuelvo a compartir, la columna de responsables de actividades y tareas van solamente perfiles de puesto. Fechas de inicio son fechas actuales con fechas de finalización y sus tiempos totales son la cantidad de días, semanas o meses que están ocupando por cada tarea. Recordemos, todas las tareas tienen que tener sus fechas de inicio y fechas de conclusión. Esto con el fin de tener la etapa de control de manera acorde. Entonces veíamos lo que era la construcción de un diagrama de Gantt con Storm Planner. Algo que también les comparto es de que en el momento que ustedes realicen su diagrama de Gantt, verifiquen que no tenga contraseña, porque en el momento de realizar la evaluación, si no tiene acceso, es muy difícil que yo pueda contactarlos de manera rápida para que ustedes puedan darle acceso a esta actividad. Y como tengo cierta límite de tiempo. Cuando entregan entre semana, tengo 72 horas para calificar sus actividades. Quiere decir, estudiantes que entregaron el lunes, tengo hasta calificar el día miércoles. Entre estudiantes que entregan el martes, tengo para calificar hasta el jueves. Y estudiantes que entregan miércoles, tengo que calificar hasta el viernes. Y los que entregan el viernes, tengo para calificar hasta el día lunes, así consecutivamente. Entonces, sí se dificulta para poder establecer las calificaciones y ustedes tengan la oportunidad de corregir sus trabajos. Bien, dentro de la etapa de la comunicación, que es algo que tenemos también dentro de la temática de esta semana,
tenemos que la comunicación es el proceso por medio del cual se transmite información de un ente a otro. Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otras señales. Quiere decir que la etapa de la comunicación representa, debo de tener un emisor, debo de tener un receptor, debo de tener un canal de comunicación y debo de tener la etapa que le denominamos ruido. Dentro de lo que es la metodología de la comunicación, vamos a ver que un emisor envía un mensaje a través de un canal de comunicación. El canal de comunicación es el medio por el cual el emisor envía el mensaje. El mensaje va codificado. Puede ser por WhatsApp, puede ser por Telegram, puede ser por una carta, puede ser por medio de cualquier canal de comunicación. Esta bolita que vemos en medio se le llama ruido. El ruido quiere decir que son todo cualquier factor que pueda afectar que no llegue el mensaje de forma indicada al receptor. ¿Qué ruido puede existir dentro de las tecnologías? Que a lo mejor se vaya el internet, que a lo mejor el mensaje llegue incompleto, que a lo mejor el receptor no logra decodificar correctamente el mensaje, porque al momento de que el emisor envía el emisor envía el mensaje con codificación que no logra entender el receptor. Al momento que recibe el mensaje el receptor, a lo mejor hay palabras que no entiende y que tiene que hacer un feedback. El feedback es contestar a ese mensaje y hacer una retroalimentación para que exista ese canal de comunicación. Ahora, el receptor se convierte en emisor y el emisor se convierte en receptor. Esto es el canal de comunicación que nosotros tenemos que tener. Ahora bien, ¿qué tecnología nosotros estamos ocupando para la comunicación en la resolución de problemas? Sabemos perfectamente que la resolución de problemas nos especifica a la comunicación interna y la comunicación externa. Dentro de lo que es la comunicación interna son nuestros colaboradores y los colaboradores son nuestro personal, todo aquel personal que nosotros contratamos para poder realizar nuestro proyecto. La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. Esto es decir, cuando nosotros establecemos comunicación interna, en las personas que a lo mejor alguna han tenido su trabajo dentro de una empresa, van a ver que existen canales de comunicación interna como lo son los chats, como son los correos electrónicos, como son chats personalizados que realizan las empresas con el fin de tener una comunicación con los empleados. Esto es para mandar información de lo que están realizando y mandar información de lo que se requiere y mandar información de la productividad con la que están trabajando, ya sea semanal o mensualmente. Esto es para tener indicadores y para tener estándares de medición de resultados. Hablando de estándares de medición de resultados, es para que yo conozca cómo está produciendo mi personal y si realmente mi personal está cumpliendo con los objetivos esperados. Existen infinidad de tecnologías para la comunicación externa y entonces hablando de comunicación externa es todas las personas que están fuera de nuestra empresa o nuestro proyecto. La comunicación externa se refiere al conjunto de acciones informativas que una empresa dirige con el objetivo de reforzar las relaciones con diferentes públicos, ya sea sobre la propia compañía o sobre sus productos o servicios. Y de igual manera, ¿qué tecnologías yo puedo utilizar para la comunicación externa? De igual manera puedo utilizar lo que son tecnologías como redes sociales, como tecnologías de plataforma de comunicación en tiempo real y otro tipo de tecnologías que nos sirven para envíos de documentos. ¿Y cuáles son los tipos de comunicación? Existen cuatro tipos de estilos principales de comunicación. Comunicación pasiva, comunicación agresiva, comunicación pasivo-agresiva y comunicación asertiva. Cada estilo de comunicación puede usarse de forma verbal o no verbal o escrita. Es decir, muchas de las empresas en la actualidad utilizan la comunicación pasivo-agresiva. Este tipo de comunicación, ¿qué es? Ustedes la han visto y la podrán visualizar muchas veces con los jefes. Cuando están en una empresa y están trabajando comúnmente, cuando son productivos, les aplauden esa productividad y les señalan como los mejores empleados, como que van bien, como que los maximizan ante los demás. Pero
por alguna circunstancia o algún error que se llega a cometer y de repente en un mes tuvieron 6 meses de buena productividad y un solo mes que a lo mejor bajaron esa productividad, esa comunicación de ser pasiva se convierte en pasivo-agresiva. Quiere decir que es cuando señalan más los errores que los aciertos. Y vamos a denotar esa comunicación de forma verbal por la forma en que se nos dirigen, como por ejemplo, esa semana no estuviste produciendo correctamente, por lo que se te va a descontar en tu quincena laboral. Entonces, ¿cómo puede ser posible que si durante 6 meses estuviste produciendo correctamente, o fuiste de los mejores empleados, y que tan solo a lo mejor por una semana o un mes estuviste bajo, tengan esa forma de trabajo? ¿Y qué otra forma lo podemos detectar? Cuando precisamente el jefe hace un intercambio entre sus brazos y dobla sus brazos y los mete en el otro. Esa es una forma de comunicación no verbal que nos indica un disgusto, es algo que no estamos conformes. Y este tipo de comunicación nosotros ya lo detectamos para poder. De igual manera existen gesticulaciones, de igual manera existen ademanes, todo lo que se puede utilizar para mostrar la comunicación. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene esta comunicación asertiva? En un lugar de trabajo ideal, todos deberían usar un estilo de comunicación asertiva. Los comunicadores asertivos se centran en la colaboración y la conexión y están más orientados al trabajo en equipo, ya que este estilo de comunicación se basa en el respeto mutuo. Entienden claramente las prioridades en el trabajo y no temen expresar sus necesidades. Esto es un gran ejemplo del tipo de comunicación que se ha intentado mantener dentro de Prepalinicep, esa comunicación asertiva, donde, como por ejemplo yo les compartía desde semana 1, que las participaciones activas dentro de los espacios abiertos para el aprendizaje son para los estudiantes que aporten algo relativo al tema que estamos trabajando. Sin embargo, yo les he estado colocando sus participaciones activas a todos con el fin de hacer un apoyo. Sin embargo, esto se ha tornado a una forma de comunicación que se determina ya no asertiva. Esa es una comunicación pasiva porque al final hay algo que está afectando el canal de comunicación. Entonces dejamos de entender claramente las prioridades en el trabajo, que es que el estudiante comparte información y se adentre a la investigación de cada una de las temáticas establecidas. Y como bien dice, en última instancia, los comunicadores asertivos se sienten a gusto de mostrarse como son. Las personas con estilos de comunicación asertiva son capaces de priorizar la colaboración y la comunicación, pedir comentarios a los demás para seguir mejorando, tener conversaciones claras y respetuosas, defender las necesidades en el trabajo, expresar los sentimientos de manera expresiva. Gracias a la capacidad para comunicarse de manera efectiva en el trabajo, los comunicadores asertivos generalmente se benefician de tener autoconciencia, respeto mutuo en el trabajo, tener objetivos y expectativas claras, tener grandes habilidades de comunicación y tener autoestima alta. Todas estas características son las características que debe tener un líder. Y esto con el beneficio de que al momento de que el líder establezca la información dentro del proyecto, tenga precisamente esa comunicación asertiva y pueda tener algo que le llamamos empatía, ponerse en el lugar del otro, saber las necesidades. Eso es algo que nosotros tenemos que contemplar al momento de tener a nuestros colaboradores. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué recursos necesitan? Por eso la etapa de la gestión y la etapa de control nos va a permitir tanto la debilidad como la factibilidad. Dentro de la etapa de control, al momento de distribuir lo que es nuestro cronograma de trabajo, ¿cómo podríamos realmente resolver el proyecto si no tenemos correctamente la gestión? Algo que yo les compartía como ejemplificación es, imagínense ustedes que están aperturando un negocio propio y no cuentan con los recursos suficientes para la demanda que hay de necesidades. Por ejemplo, voy a aperturar un puesto de comida. Ustedes emplearon su gestión de recursos y no hicieron una investigación de mercados, pero al no hacer su investigación de mercados no determinaron cuál era su población objetivo.
Al momento de aperturar, ustedes ya tenían una gestión estimada, algo que ustedes hicieron como creer y que no tomaron en consideración datos estadísticos. Hacen su apertura de su negocio y el primer día que empiezan a hacer su venta, su producto hace un boom. Hacer un boom quiere decir que el producto se vende más, o sea que la oferta, que la demanda supera la oferta. Quiere decir que la cantidad de población excede el tipo de producto que yo tengo. En este caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo tengo poca oferta y mucha demanda? Quiere decir que al momento que cuando llegue el cliente final, a lo mejor están haciendo una fila interminable y a ustedes ya se les gastó la materia prima, ya se les gastó todo el alimento que iban a vender. ¿Cómo le harían para poder decirle a toda la demás gente que está formada y decirles ya no hay producto? Lo primero que va a pasar, hablando de un escenario negativo, un escenario pesimista, es que a lo mejor más del 70% de la fila que estaba esperando por el producto se va a ir a otro negocio y nunca más va a volver a regresar, porque el producto no tenía la oferta necesaria. Esto va a ser un escenario pesimista, pero son futuros hipotéticos. Es qué pasaría. Por eso, cuando nosotros hablamos de el análisis de los escenarios, hablamos de futuros hipotéticos. Es qué pasaría si. Pero entonces, hablando de un escenario optimista, ¿qué pasaría si realmente yo tengo la materia prima suficiente? O a lo mejor tengo materia prima de más. Puedo satisfacer las necesidades de todas las personas que llegaran a comprar mi producto. Quiere decir que dentro del optimismo yo puedo tener cómo solucionar, no hay nada. ¿Qué acciones podría yo implementar para seguir manteniendo ese 90-100% de población que me esté comprando? Pues lógicamente a lo mejor tener productos de calidad, tener materia prima suficiente, gestionar correctamente los recursos. Todo esto me va a permitir a mí, como gestor de proyectos, tener el control de mis escenarios. Pero realmente, ¿de dónde nace el análisis de los escenarios? El análisis de los escenarios nace de la viabilidad financiera. ¿Y dónde conocimos esa viabilidad financiera? La conocimos en la semana 2 con la tabla de los recursos. Es correcto, Laura. El recurso humano puede repercutir para el control de un escenario. Es decir, si nosotros dentro de alguna actividad o una tarea, que eso se los comparto, dentro de lo que es las instrucciones de la fase 6, en las instrucciones nos dice que a partir de las actividades de nuestro diagrama de Gantt, cuando nosotros hagamos nuestros escenarios perdón, con una base probabilística, tenemos que apegarnos a nuestros escenarios. O sea, tenemos que buscar algo que nos adecue a lo que estamos poniendo en nuestro diagrama de Gantt. Entonces, a través de ellos, ustedes van a evaluar sus escenarios. Si a lo mejor dentro de uno de mis escenarios yo coloqué sobre el personal, pues yo puedo aplicar sobre ello. Pero si la mayoría está enfocada, que así debe de ser, a nuestro proyecto, yo tengo que elaborarlo de acuerdo a las actividades que yo elaboré, actividades de desarrollo, actividades previas o actividades de consecución. Ahora bien, con la planificación de múltiples escenarios, las empresas pueden analizar varios resultados comerciales potenciales y pronosticar cómo se vería el rendimiento general con cada uno de sus modelos. Es decir, el análisis de escenarios, que es una técnica que se llama SA dentro del estudio financiero, nace de la importancia de nuestro balance general. ¿Y qué es nuestro balance general o nuestro estado de resultados? Esto dentro de la contabilidad es el recurso financiero. Esa que es toda la suma de todos los recursos que yo estoy contemplando. En este estudio que yo les compartía en la semana 1 como ejemplo, en el estudio financiero ya podemos colocar, ahora sí, en ese estudio, qué nos van a donar, qué nos van a obsequiar, qué yo voy a tener para poder quitarlos de mis activos, pero también voy a tener deudas en pasivos. Entonces, todo esto me va a permitir tener ahora sí un control exacto de cuál va a ser mi inversión inicial final, es decir, con cuánto capital yo debo de aperturar mi proyecto. Pero antes de eso, para el momento de usar este tipo de escenarios que son estrategias, usemos preguntas como, ¿qué pasaría con las ventas? Plantilla de empleados, flujo de caja. Si yo lo determino en lo que es mi proyecto, yo diría, ¿qué pasaría con el análisis de mi escenario? ¿Qué pasaría con mis actividades previas? ¿Qué pasaría con mis actividades de desarrollo? ¿Y qué pasaría con mis actividades de consecución? Ahora,
dentro de esto, plantilla de empleados, lo que compartía la compañera. ¿Qué pasaría si el primer día de apertura de mi proyecto no asiste la plantilla laboral que contraté? Sería un escenario pesimista, y definitivamente. Imagínense que tan solo un 15% del personal contratado asiste el primer día de trabajo. ¿Qué va a pasar? No van a poder cumplir con la delegación de responsabilidades y las tareas asignadas. Por eso, y precisamente para esto nos va a servir lo que son el análisis de los escenarios, flujo de cajas. ¿Qué pasaría si no gestioné correctamente los recursos? El proyecto, pues no se puede hacer, porque entonces, en el momento que yo distribuya mis actividades y mis tareas, ¿con qué recurso monetario le voy a poder dar al personal para que pueda cumplir con sus tareas si no contemplé que a lo mejor van a requerir de celulares, a lo mejor yo no contemplé las hojas, a lo mejor yo no contemplé las tecnologías como el Internet, se me olvidó contemplar que tenía que pagar Internet por un año, por 6 meses que es mi proyecto? ¿Cómo yo puedo solventar los costos y gastos si mi factor clave, que era el recurso monetario, no lo tengo? No, dentro de mi gestión de proyectos le coloqué no lo necesito, o dentro de recursos materiales coloqué no aplica, no los requiero, o dentro de recurso humano dije no necesito más que 2 personas, y me doy cuenta que mi universo de población es muy grande y no tengo el personal suficiente. Desde ahí nace la problemática generalizada. El análisis de escenarios nos va a permitir identificar todos los errores que nosotros estamos teniendo para tener el método PERT que vimos en la semana 2, que es el método de la ruta crítica. Ahí nosotros podemos tener una holgura en la creación de nuestro cronograma de trabajo, que ahorita les voy a explicar sobre esto. ¿Se acuerdan unos 30 minutitos? Vamos a desconectarnos de la liga y nos reconectamos, por favor. Ok, gracias.